Bendiciones, amadas del Señor. Bienvenida, Sofía, tiempo sin verte. Vamos a darle el inicio a esta palabra que el Espíritu Santo me motivó a traerles en este día, amadas, a propósito de lo que estamos intercediendo esta semana. El Espíritu Santo me movió con esta palabra para explicarles sobre la caída del ser humano, que guarda relación con el engaño que siempre está tramando cada día el enemigo. No solamente en nuestras vidas, sino que el enemigo comienza a tramar el mal en cada una de nosotras, iniciando en nuestros pensamientos, luego pasando a nuestro subconsciente y tercero en el alma. Es por esto, amadas del Señor, que la intercesión de esta semana es bastante importante, porque estamos orando en contra de la serpiente. Y seguramente muchas se preguntarán, bueno, pero es que acá envían puntos para interceder, y qué querrá decir el orar en contra de la serpiente. Pues la serpiente representa el mal, representa un espíritu en forma de animal, así como vamos a estar, ya hemos estado intercediendo por otros animales, pero también a continuidad de este punto vamos a estar intercediendo en contra de las moscas, en contra de otros animales que fueron símbolo en la Biblia de desastres, tragedias, destrucciones. Entonces, por eso es muy importante en este día, amada del Señor, compartirte esta palabra desde el inicio de la creación a través de Génesis, en el capítulo 3, cómo opera Satanás en nuestras vidas. Y es por esto que no podemos pasar por alto la manera en que él tiene de operar en cada una de nosotras, porque recordemos lo que dice su palabra: Satanás viene a robar, destruir y matar tu propósito, tu llamado, tu asignación. Es por eso que es importante aprender a identificar cómo opera y entender, amada del Señor, que cuando vengan esos pensamientos de duda, de ansiedad y de temor a tu vida, a tu corazón, ya Cristo venció. Ya Cristo lo derrotó en la cruz. Lo que pasa es que como seres humanos que tenemos memoria corta, se nos olvida que Cristo vino a la cruz para la redención y para la vida eterna de cada una de nosotras, que cuando usted y yo partamos de este mundo terrenal, nos vamos a volver a reencontrar con ese precioso jardín del Edén, de donde fuimos sacados a causa de la desobediencia de Eva. Adán y Eva pecaron, pero recordemos que el enemigo, para haber hecho lo que hizo, tenía que escoger entre Adán y Eva al que fuese más débil entre los dos. Por eso él escoge a Eva, la persuade primeramente a ella, para poder él hacer lo que ya él tenía planes de hacer. Muchas preguntas nos surgen: ¿cómo es posible que el Señor ha hecho la creación y un jardín del Edén tan hermoso se permita la destrucción del ser humano en este sentido al pecar? Por supuesto que el Señor ya sabía en ciencia cierta todo lo que iba a acontecer con Adán y Eva, pero esto era parte del plan del Señor, parte del propósito. Ya el Señor conocía su creación, ya el Señor te conoce a ti y a mí. El Señor sabe, mujer de fe, cuándo tú vas a cometer un pecado antes de que lo hagas, porque lo podemos ver en el inicio de esta palabra en Génesis capítulo 3. Yo me voy a detener a leerles todo el capítulo y luego voy a hacerles una breve explicación de esta palabra. Esto no va a ser tanto como una prédica, sino más como una enseñanza en este día, para que tú y yo podamos identificar las veces que Satanás viene a tu vida, a tu mente, a dañar los pasos a seguir, el propósito a seguir que el Señor ya ha escrito para tu vida. Amén. Dice la palabra, y la leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 3 comienza con un título donde habla la caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer:
¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Le respondió ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En otra traducción dice, tú le morderás en el calcañar. Aquí me quiero detener para luego leer la segunda parte de esta palabra. Vemos algo en este versículo número 1, amadas del Señor, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. La palabra astuta es un término, según el diccionario bíblico, que tiene diferentes connotaciones amplias. Por ejemplo, la cualidad de una persona que es hábil, que sea astuto y sabe adaptarse a diferentes situaciones. Astuto puede ser agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o lograr cualquier fin. Vemos claramente desde el principio de esta palabra cuál era el único fin y objetivo de Satanás: engañar a Eva para que ella pecara en contra del Señor, sabiendo que cuando Eva cometiera este pecado, se iba, por así decirlo, la inmortalidad que en este momento pudo haber tenido Adán y Eva, ya no podía darse, porque ellos habían pecado, habían incumplido un mandamiento del Señor, que ya el Señor les había dicho que no comieran del árbol prohibido. Pero viene con la astucia Satanás a quebrantar las leyes, los mandatos de Dios. Muchas veces, amada del Señor, el enemigo va a tratar de obstruir, de quebrantar las leyes que el Señor ha puesto en tu vida, en la mía. De repente hay algo que a ti se te está prohibiendo hacer. Por ejemplo, el enemigo, amada del Señor, es astuto para conocer cuáles son tus carencias, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y él se te va a presentar todos los días de tu vida, porque no es una sola vez. El enemigo va a venir todos los días
a tu vida a presentarte la tentación, a presentarte el pecado de una manera tan astuta que tú no puedes darte cuenta que eso puede ser un engaño de Satanás. Por eso tú y yo tenemos que estar bien apercibidas, con los ojos abiertos, y entender cuando el enemigo pone pensamientos en nosotras para que tú y yo desobedezcamos lo que el Señor quiere que hagamos. Por ejemplo, hay personas, amadas del Señor, que están lidiando en estos últimos tiempos. Es común ver millones de personas con ataques de ansiedad, con ataques de depresión, con ataques de pánico. Esto era algo de lo que anteriormente no se hablaba. El ataque de pánico y ataque de ansiedad era un tema desconocido para miles de personas que no sabían cómo se presentaban estos síntomas, porque era algo que nosotros desconocíamos. Pero ¿qué está pasando? Vemos la evolución del mundo actualmente. Están llegando nuevas enfermedades, están llegando nuevas tecnologías. El mundo va avanzando aceleradamente y es a raíz de tantas cosas que tenemos a nuestra disposición, como el internet, como la ciencia, tantas cosas que tenemos, que vamos aprendiendo, vamos leyendo, vamos viendo, vemos de cada redes sociales diferente y vamos absorbiendo tantas cosas que al final del día, amada del Señor, eso nos está generando estrés y ansiedad por el futuro. Porque cada vez que usted y yo vamos a las redes sociales nos encontramos con cada tipo de cosas y cada tipo de noticias, incluso algoritmos que están diseñados, estos robots, para saber cómo tú te comportas en medio de las redes sociales. Para esos mismos algoritmos, irte mandando las cosas que tú le estás dando like, a lo que tú estás compartiendo, a lo que tú estás guardando, a lo que tú estás comentando, precisamente para mantenerte en ese círculo. Asimismo, de esa manera, para ilustrártelo bien, es que actúa el mismo enemigo, como un algoritmo. Él va a buscar las cosas que tú le das me gusta, las cosas que tú tratas de comentar, lo que tú hablas con tu boca. Él ya está escuchándote, él está viendo cada paso que tú das, para él tratar de persuadirte con esa astucia que no es más que la misma maldad y llevarte hacia al pecado contra Dios. Entonces podemos ver cómo el enemigo actúa desde el principio de la creación en el jardín del Edén, donde existía solamente Adán y Eva, no existía más nada. Puedes imaginarte ahora en este mundo cuánta más facilidad tiene el enemigo para operar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestra alma, para él hacer y deshacer con nosotras lo que él quiera, porque tenemos tantas distracciones a la disposición de la mano. Imagínate en aquellos tiempos, un jardín hermoso, como lo describe la palabra, donde había abundancia, donde solo existía un hombre y una mujer. Viene la astucia de Satanás en la misma serpiente, porque recordemos que no era la serpiente que estaba hablando. Eso se refleja más adelante en el libro de Segunda de Corintios, lo aclara el apóstol Pablo, de lo cual ya les voy a explicar. Pero vemos, amada del Señor, cómo el trabajo de Satanás desde el principio de la creación del mundo es destruir los planes de Dios. Entonces, amada del Señor, el llamado en este día para ti que estás escuchando esta palabra es para que estés a percibir ese espíritu de serpiente, a ese espíritu de Satanás que está buscando robarte el propósito, robarte el gozo, robarte la santidad, robarte la paz y la tranquilidad. En aquellos tiempos solo eran Adán y Eva, ¿verdad? Ahora estamos en un mundo tan corrompido, en un mundo donde se dicen tantas falsas cosas, tantos falsos profetas, tantos falsos pastores, donde hay miles de iglesias levantadas predicando un evangelio falso, y es de esa manera que el enemigo va a tratar de operar más en las iglesias, porque en las iglesias, amada del Señor, está el Espíritu Santo de Dios, y es allí donde él va a tratar de dividir, de destruir, de tratar de llevar un mensaje falso y equivocado. Por eso también hoy quiero invitarte, amada del Señor, a que sigas conectada a diario, velando, orando sin cesar, porque ni tú ni yo sabemos el día, la hora. La misma palabra lo dice. Ni el Hijo de Dios, es decir, el mismo Jesús,
sabía cuándo era el día y la hora de la segunda venida. ¿Cuánto más tú y yo menos lo vamos a saber? ¿Cuánta gente rumora? Cristo viene. No, porque lo que pasó hace poco en Argentina, que se hizo oscuro a las 12 del mediodía, no es porque ya Cristo viene. No vamos, nosotros no podemos decir ya Cristo viene. Sí, llevamos años escuchando que Cristo viene. Pero usted y yo, el trabajo suyo y mío es mantenernos orando y velando para que no nos pase una y otra vez lo mismo que le pasó a Eva. Venga Satanás vestido de astucia, como corderito, como mansa paloma, como lo dice Mateo 10:16, a engañarte. ¿Y por qué somos engañadas? Porque no estamos velando, no estamos orando, no estamos meditando en la palabra del Señor. ¿Cómo es el llamado a ti, mujer de fe, que estás escuchando este mensaje, para que veles y ores? Primero, con la oración. Segundo, la lectura, comprensión, escudriñar la palabra. No nada más hace falta la oración. Usted tiene que sentarse con su Biblia, a comer Biblia, porque ahí está la verdad. No te la va a revelar, la verdad a ti no te la va a revelar un profeta dándote profecías de la prosperidad y del futuro, si eso es lo que tú quieres escuchar. La verdad está en la palabra y es el mismo Espíritu Santo que te va a ir hablando. Hace poco, cuando yo leía el libro de Levítico, libro que les quiero confesar que no me daba el interés de ponerle tanta atención al leerlo, porque me parecía sinceramente un libro que al leerlo me daba sueño. Pero en este año me propuse, amada del Señor, hacer mi estudio bíblico en todo este año. Y amadas, no se imaginan cómo a uno se le abre el entendimiento, cómo a uno se le enseña la verdad. En la Biblia hay todo. Hay tantas cosas que este libro, el libro de Levítico, nos enseña. Cómo se hablaba de aquellos tiempos de que un verdadero sacerdote, la purificación, amadas, gracias a Dios que vino Jesús y que murió en esa cruz por ti, por mí, para redimirnos de esos pecados, porque usted se imagina tener que hacer los sacrificios que hacían estos sacerdotes y estas personas y presentárselos al Señor, tener que matar un macho cabrío, tener que buscar primero matar el animal, buscar el mejor, cazarlo, luego presentarlo, y una serie de rituales que se tenían que hacer en aquellos tiempos para que tú y yo, cada vez que pecáramos, fuésemos libres de ese pecado. Gloria a Dios, porque Cristo murió en esa cruz para evitar que tú y yo hiciéramos esta serie de sacrificios, hiciéramos esta serie de cosas, que nada más con la sangre de Jesús ya tú y yo somos sanas, ya tú y yo somos salvas. Tú tienes que creer en tu sanidad por la sangre de Jesucristo. Tú tienes que creer en tu salvación por la sangre de Jesucristo. Tú tienes que creer, amada del Señor, en el propósito, en la verdad que está aquí en la palabra de Dios, por la crucifixión de Jesús. Muchas de nosotras y muchas de ustedes, me atrevo a decirlo acá con el temor del Señor, no se les ha revelado la verdadera crucifixión de Jesús. A usted, amada del Señor, no se le ha revelado verdaderamente lo que Cristo hizo por ti en esa cruz, porque cuando nosotras caminamos con espíritu de temor, espíritu de cobardía, amada del Señor, se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotras. Por eso es importante que todos los días vayamos a la palabra, porque sí, a mí también se me va a olvidar lo que hizo Cristo en la cruz por mí, pero para yo recordarlo tengo que leer su palabra y acordarme de ese sacrificio tan hermoso en la cruz por ti, por mí, y saber confiadamente que Él lo dio todo por mí, Él lo dio todo por ti, y que ya Satanás, cuando Él fue crucificado, quedó vencido. Satanás va a seguir destruyendo tus planes, tus pensamientos, tus emociones. Va a entrar hasta lo más profundo de tus pensamientos y tu subconsciente, a llegar al punto de creerte todas las mentiras que él te está diciendo, generando pensamientos de ansiedad, pensamientos de temor. Entonces, ¿qué hace él con eso? Mantenerte cautiva, mantenerte enferma, mantenerte con miedo, miedo a morir. Te levantas un día y piensas que mañana te vas a morir, porque siempre estás pensando en lo que va a pasar mañana y no te determinas en pensar en el día de hoy. Como dice la palabra, no se preocupen por el mañana, qué comerán, qué vestirán. Entonces, el enemigo, amado del Señor, ha tratado en estos últimos años de traer
ataques de ansiedad en millones de personas, porque muchas de nosotras estamos comparando nuestra vida con la de otros. Estamos comparándonos de que porque aquel logró, aquel ya tiene, aquel le va bien y porque a mí no, aquel ya emigró, ¿qué hago yo todavía en Venezuela si yo me quiero ir y porque yo no me he ido? Ese es el trabajo de Satanás, tratar de que tú te compares con otra persona, porque hay tantas herramientas en este tiempo y usted está viendo lo que no tiene que ver. Yo te invito, amada del Señor, para que tú puedas ser libre de todo ataque de ansiedad, de toda mentira del diablo, que leas a diario la palabra del Señor, porque allí está la verdad. La verdad no te la puedo decir yo. La verdad, por muy profeta y ungido que sea una persona, no te la va a poder decir, porque la única verdad te la va a hablar el mismo Espíritu Santo a ti, a través de tu relación con el Señor. No me voy a cansar todos los días, amada del Señor, de invitarles a que escuchen la palabra del Señor, a que la escudriñes, a que la medites. Yo entiendo que todas tenemos que tener una guía espiritual, pero es tu responsabilidad esa búsqueda directa con el Señor para que no te dejes engañar del enemigo. Porque fíjense, amadas del Señor, hasta los pastores más ungidos y más sabios se equivocan. Hace poco estaba escuchando una palabra al cual yo respeto mucho a este pastor. No voy a decir su nombre por respeto, pero él estaba dando una aclaratoria sobre el apocalipsis, sobre el tema de Rusia, de Ucrania, Estados Unidos, lo que está pasando en este acontecimiento, y él puso un ejemplo de que me fui a escudriñar el capítulo 10 del libro de Génesis, el cual te llamo y te exhorto, te invito en el amor de Cristo a que usted vaya a Génesis capítulo 10. Y eso te va a llevar a hacer un estudio extenso entre el Apocalipsis para que tú entiendas de dónde vienen todas las genealogías, los continentes, los hijos de Noé, las razas, que si asiática, que si latina, que si todo. Entonces vas a ver la ubicación geográfica de cada lugar y el por qué la guerra se está dando aquí, el por qué la guerra se está dando allá. Y él se equivocó, porque cuando muchas personas comenzaron a comentarle, yo no quise comentarle sin antes irme a la fuente primero, que es la palabra del Señor. Me fui a Génesis capítulo 10 y en efecto, yo no soy ningún erudito, yo no tengo un título denominado, pero yo me fui a la palabra que él estaba citando. Y cuando lo fui a leer con detenimiento, él hablaba de que el área persa se ubicaba entre Inglaterra. Entonces, cuando tú vas al estudio y empiezas a buscar en el mapa, no resulta que esa área está ubicada en Inglaterra, sino que esa área está ubicada en otra parte que no tiene nada que ver con lo que él estaba mencionando. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado para poder entender lugares y tiempos. Primero váyase al libro de Génesis capítulo 10 y vas a empezar a ver cómo fueron los descendientes de Noé, donde cada uno, esos lugares que a veces se mencionan, que tú dices, pero ¿cómo yo sé cuál es? ¿Cómo este hombre habla con tanta sabiduría de que Rusia, Ucrania? Amada del Señor, tú también puedes hablar de esos lugares. ¿Cómo? Yéndote a la palabra, escudriñándola, buscándola, y así vas a poder entender un poco mejor todo lo que se está hablando de la guerra, lo que se está diciendo antes de nosotros dar un comentario. Sabio es de humano equivocarse. El pastor tuvo una pequeña equivocación allí, porque yo fui, lo busqué y estuve de acuerdo con las otras personas que le corrigieron eso a él. Por eso les digo, amada del Señor, es importante que usted no se quede con una prédica de tal persona porque esa persona es famosa y tiene millones de seguidores. Vaya a la verdad, porque también el trabajo del enemigo es engañarte, y principalmente es a través de la iglesia, con pastores, con profetas. Entonces tú y yo tenemos que estar apercibidas, como dice la palabra, velar y orar, enfocadas en lo que el Señor nos quiere revelar a nosotras, lo que el Señor nos quiere enseñar bajo un mismo espíritu, para no tener que estar escuchando y repitiendo lo que otros dicen, porque vamos a quedar mal. Amén. Vean algo, amadas del Señor, lo que dice Mateo capítulo 10, verso 16. Jesús pone de relieve y ejemplo este capítulo de Mateo, y se refiere a que debemos ser sabios, mas no malos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús, usted ha escuchado la palabra, cuando él dice en Mateo
capítulo 10, verso 16, el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Aquí Jesús se refiere a que seamos atentos, listos y astutos en el sentido de que seamos sabias, seamos inteligentes, mas no apliquemos la astucia y la maldad de la serpiente. En ningún momento confundamos este término, porque muchas veces lo podemos confundir sin tener conocimiento y saber de que el Señor nos está hablando aquí, que el hecho que Él nos diga que seamos astutas no quiere decir astucia de la maldad, astucia del engaño. Mucho cuidado con eso, porque la astucia del enemigo no debe ser igual a la astucia que usted tenga que aplicar para desenvolverse en un lugar determinado, en una carrera, en un trabajo, en lo que el Señor te encomiende hacer. La astucia de Satanás es clara, amada del Señor, que es engañarte para evitar que tú llegues al propósito, al caminar con el Señor. Amén. Vemos aquí claramente lo que dice en el verso 4 para desglosártelo sobre la desobediencia que tuvo lugar mediante la astucia y la maldad de la serpiente. Esta se presenta como si hablara, pero verdaderamente la serpiente no fue la que habló, fue el mismo Satanás usando este animal. Acuérdate que el enemigo va a usar un cuerpo, va a buscar la manera de operar a través de un cuerpo, y él utilizó el cuerpo de la serpiente para presentársele a Eva, para que Eva lo hubiese podido escuchar. El enemigo muchas veces yo lo he podido oír a través de un hermano, a través de un amigo, a través de un familiar. Muchas veces nosotros vamos a escuchar la voz de Satanás en nuestros pensamientos, en nuestros familiares, hasta incluso nuestros mismos pastores. Por eso tenemos que ser astutas como serpiente en ese sentido y mansas como paloma, para poder entender cuando el enemigo me está diciendo algo. Quizás tú me dirás, Annie, pero ¿cómo sé yo cuando el enemigo me está hablando? Y cuando, mi amada del Señor, eso es simple. Todo lo que viene de Dios añade paz y no añade tristeza. Cuando algo viene del enemigo, eso le genera ansiedad, que eso le genera inquietud, que eso no te genera estabilidad. Lo que viene del enemigo, una palabra, amada del Señor, que viene del enemigo, viene a destruirte, viene a destruir tus emociones. Cuando algo es del enemigo, una persona que te habla de una manera despectiva, que hiere, que lastima tu autoestima, eso es el mismo enemigo hablando a través de esa persona, porque su objetivo, vuelvo y lo repito, es destruirte. Es mantenerte atada y cautiva, amada del Señor. Entonces mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 3 al 14, pero yo te voy a leer los versículos más importantes. Dice en la parte de la desobediencia, dice Segunda de Corintios capítulo 11, dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Hay muchas personas, inclusive dentro de la iglesia, amada del Señor, que vienen a esto. Muchas personas que de repente son tus amistades, son tus comadres, son tus vecinos, son tus compañeros de trabajo, amada del Señor, vienen a sembrar en ti, con esa astucia de engaño, como lo hizo con Eva, pensamientos para desviarte de tu compromiso con el Señor. Hoy en este día, amada del Señor, tú tienes que identificar personas, lugares o cosas que te están desviando de la presencia del Señor, que te están desviando de mantener tu relación estrecha con el Espíritu Santo. ¿Qué cosas son aquellas, amada del Señor, que día a día tú estás batallando? Estás luchando con pensamiento, estás luchando con algún vicio, estás luchando con qué estás luchando en este tiempo que te está desviando de creer en tu salvación, de creer en la promesa que Dios te hizo a ti. ¿Cuáles son aquellas cosas, personas? Porque todos los días nos levantamos con una mente, una batalla. Mira, amada, a veces usted y yo nos hacemos mente. Como yo a veces se lo he dicho a mi hermana,
uno se hace una laguna mental en su mente de cosas hacia personas, hacia cosas que van a suceder, que nada del 100% de las cosas que tú piensas, ni siquiera llega a suceder el 5%. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Robarte la paz. Porque precisamente aquí se aplica lo que el mismo apóstol Pablo le estaba diciendo y aconsejando a su iglesia. Les estaba diciendo que él temía que la serpiente, así como la serpiente engañaba a Eva, los pudiera engañar a la iglesia. No estamos lejos de la realidad. Se está haciendo hoy en día visible ese temor que tenía el apóstol Pablo para con su iglesia, porque vemos muchas personas siendo engañadas por el mismo mal, artistas seculares, médicos, personas que se dejan guiar, amadas del Señor, por el mismo demonio, el mismo espíritu de serpiente, para ser desviado del propósito del Señor. Pero esto estaba establecido desde el inicio, desde la creación. Ya el Señor sabía que usted y yo íbamos a pecar. Antes de tú ser formada en el vientre de tu madre, amada del Señor, ya el Señor te conocía, ya el Señor sabía tus errores, tus pecados, lo que tú ibas a hacer. Ya Él sabe cuándo usted va a morir, ya Él sabe todo, absolutamente todo. Por eso Dios no puede ser burlado, a Él no lo podemos engañar. Tú podrás engañar a cualquier persona, yo te podré engañar a ti, podremos engañarnos los unos con los otros, pero el que no vamos a engañar es a Jesús, al Espíritu Santo, porque Él fue el que nos creó y desde el inicio ya Él sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva, porque a raíz de que nosotros vamos estudiando la palabra, vamos entendiendo cada profecía. Aquí lo podemos ver, amada del Señor, cómo se cumplen estas palabras proféticas. Yo quiero leerte lo que dice en la parte del Apocalipsis sobre la mujer y el dragón. Fíjate esta palabra profética, amada del Señor, que dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero vemos más adelante en el capítulo 20 del verso 2 que dice la victoria sobre el diablo. Primero vemos que el mismo diablo ha sido arrojado a esta tierra y pasa un periodo, una trascendencia de 1000 años, para que el enemigo, el diablo, comience a hacer de las suyas, a tramar el mal. Una vez que el diablo es arrojado en forma de dragón, de culebra, a la tierra, amada del Señor, vamos a ir viendo muchos acontecimientos que se han profetizado a lo largo de la palabra del Señor. Pero yo quiero que antes de enfocarte en que sí, Satanás existe, el diablo existe, el mal existe, quiero que te enfoques en no temerle al enemigo. Yo quiero que tú agarres hoy tu espada, que es la palabra de Dios, tu boca, que es la mejor arma para declarar en contra de Satanás, y empieces a creer lo que dice la palabra en Apocalipsis 20, verso 2. Dice: vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Amada del Señor, yo quiero que tú hoy te apropies de esta palabra y empieces a entender que el enemigo está atado, que el enemigo está encadenado, que el enemigo no va a poder hacerte daño ni a tus pensamientos, ni a tus emociones, ni a tu conciencia, ni a tu familia, ni al propósito, ni al llamado que el Señor ha establecido para tu vida, porque tú estás bajo la sombra de sus alas, tú estás bajo su cobertura. Pero ¿por qué nos llenamos de temor? ¿Por qué vienen esos pensamientos tan sencillos? Porque nos desconectamos de la relación con Dios. Empezamos a creerles más las mentiras al diablo que toda la verdad que ha dicho Jesús de ti y de mí. Este es un tiempo, amada del Señor, para que juntas creamos lo que Dios ya dijo que nosotras éramos en su palabra, en la verdad que es su palabra. Dios tiene un futuro de bien y no de mal, un futuro para darte una vida, y una vida en abundancia, una vida no de calamidad, como lo dice su palabra en Jeremías. Tenemos que cada día declarar la palabra con nuestra boca, porque en tu boca hay poder. Hasta que tú no termines de entender que en tu boca hay poder, amada del Señor, no vas a salir de esa ansiedad, no vas a salir de esos temores, no vas a salir de aquella manera en la que te encuentras, donde tienes que, para sentir tu identidad, la tienes que buscar en personas y no en Cristo Jesús. El día de que tú te apartes verdaderamente de esa relación con personas, con lugares y cosas que te apartan de tener los pensamientos con Cristo Jesús, amada del Señor, ese día tú vas a vivir
llena de paz. Vamos a enfrentar temores a lo largo de nuestra vida, por supuesto que sí, retos. Vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero todo lo puedes en Cristo porque te fortalece. Amén. Dice la palabra en el verso 15, y aquí te quiero hablar, es la simiente de la mujer. Aquí hay una palabra profética de parte del Señor. Qué bello es el Señor, amada, que desde el inicio de la creación ya le estaba profetizando la venida de Jesucristo. Aunque pasaran miles de años, miren desde cuándo, desde la creación se profetizó nuestro Salvador, que fue Jesús. Por eso es irresponsable de nosotros decir que se acerca el fin, cuando la misma palabra habla de que vendrán rumores de guerra y todas estas cosas. Es irresponsable tener que decir y asegurar que ya Cristo viene, porque miren desde cuando la creación se profetiza que iba a venir nuestro Salvador. ¿Cuántos años de esa palabra profética pasaron? Miles de años para la llegada de Jesús, para que Jesús fuese concebido a través de María. Qué bello es el tiempo del Señor, qué bello es el Espíritu Santo. Muchas veces tú y yo queremos adelantar el tiempo, la voluntad del Señor, sabiendo que no podemos adelantarlo porque el Señor es tan soberano en la omnipotencia, en la omnisciencia de Él para hacer lo que Él estableció en nosotros, que Él sabe cuál es el tiempo correcto para que tú y yo obtengamos aquellas cosas que nuestros corazones anhelan. De repente te has mantenido durante largo tiempo esperando una bendición, esperando una promesa, esperando una respuesta, pero esta palabra la traigo a tu vida, amada del Señor, para decirte que no dejes que la serpiente te engañe. No dejes que ese espíritu de Satanás te engañe para decirte que están pasando los años y tú todavía no has podido ver el cumplimiento de lo que Dios te dijo. Porque este es el tiempo para que tú te des cuenta que desde la creación se había profetizado un nacimiento de un Salvador. Pasaron miles de años. Hoy tú y yo tenemos la bendita gracia de poder saber que Cristo murió y resucitó, que te salvó y me salvó. ¿Cuánto más no vamos a tener el tiempo, que es el tiempo perfecto del Señor, para esperar que sus promesas se cumplan en tu vida y en la mía? Por eso el llamado de hoy para ti, mujer de fe, si tú estás esperando un milagro del Señor, es que te enfoques en que es en su tiempo y no en el tuyo, que apartes la ansiedad, que apartes ese estrés, que empieces a velar para que su presencia no sea parte de tu vida, de tu casa. Tú y yo tenemos que mantener esa llama, esa antorcha encendida, porque por el tiempo se va a preocupar es Dios. Nos afanamos por el tiempo y bien, afanándonos por el tiempo nos perdemos de tantas cosas bellas en el Señor. Yo soy una de las que me ha afanado en el tiempo porque veo que mi reloj biológico está en contra de mí, porque lo que dice la sociedad en el tiempo de que ya es mi tiempo de ser mamá, pero eso va a ser en el tiempo del Señor. Entonces, mientras uno se enfoca en lo que todavía no ha logrado, en lo que todavía no se te ha dado, empiezas a sentirte ansiosa, empiezas a perder tu fe, te debilitas, empiezas a apartarte de esa intimidad y de esa relación tan bonita con el Señor, porque el enemigo va a venir a hacer eso. Entonces hoy te llamo no enfocarte en el tiempo de cuándo va a suceder la promesa de Dios en tu vida, sino enfócate en velar, en orar, en mantener tu llama encendida por la presencia del Señor. Amén. Aquí dice la simiente de la mujer, ¿verdad? Inmediatamente de la caída del hombre aparece la profecía de Dios de la creación de la humanidad resultaría un éxito por medida de la simiente de la mujer. Es la primera profecía o vislumbre en la Biblia de la venida de nuestro Redentor. La frase la simiente suya se refiere a una persona. ¿A cuál persona? ¿Cuál era la simiente? Jesús. Aquí ya vemos la derrota de Satanás. La primera y gran derrota de Satanás. Fíjense que Satanás quiso destruir la humanidad, quiso destruir la creación de Dios, pero ya que el Señor tenía un perfecto plan. Así el Señor tiene un perfecto plan contigo, mujer de fe. Cuando te sientas derrotada, destruida, abatida, ansiosa, ya el Señor tiene un plan para ti, para levantarte, así como ha levantado a la humanidad a través de la resurrección de Jesucristo. ¿Tú crees que el Señor se va a quedar sin darte la victoria? ¿Tú crees que el Señor le va a dar al enemigo
al enemigo la victoria delante de ti, que eres su hija, que lo confesaste, que te bautizaste, que te declaraste y que todos los días dices, me cubro con la sangre de Jesús. No, amada, el Señor no va a dejar que el enemigo haga contigo lo que él quiere, porque para eso le envió a Jesús a esa cruz. Quédate tranquila, confiada en el Señor, de que tu propósito se va a cumplir, de que tú vas a ser libre de todo lo que te atormente, de que tú vas a ser libre de toda persecución, porque el Señor no deja en vano la justicia de los justos. Recuerda siempre eso. Entonces, la palabra dice aquí en la siguiente, vemos la profecía de la enemistad en el versículo 15, donde dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Aquí yo me quiero detener para explicarte algo de lo que es el resultado del pecado en la naturaleza. Y en estos versículos, en el 15, obviamente, sabemos que esta profecía se cumplió. ¿Cuántas mujeres a la hora de dar a luz tienen dolores de parto? Ahí vemos una hermosa profecía y una hermosa declaración del Señor de decir que todo lo que el Señor dice en su palabra se hace y se cumple tal como Él lo dice. Si el Señor te dijo a ti, te prometió a ti un futuro maravilloso, te prometió un ministerio, un llamado, amada del Señor, cree lo que el Señor está diciendo hoy de ti. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquí vemos cómo la mujer, cuando Él declara esto a la mujer, tendrás dolores de parto. La mujer hasta el sol de hoy tiene su hijo, tiene su parto con dolores. También podemos ver en el versículo 16, y la tierra produce espontáneamente toda clase de malas hierbas. Es decir, en el versículo 16 habla de lo que le dice perdón a la mujer. En el 17 al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. No es lejos de la realidad ver que para nosotros poder tener algo como algún bien adquisitivo, el alimento, que es lo más importante, tenemos que sudarnos para traer el pan diario a nuestros hogares. ¿Cuántas mujeres, que las felicito en este tiempo, las mujeres que son madre y padre a la vez, que sudan con el sudor de su frente, siendo el trabajo de un hombre, siendo madres y padres a la vez, para llevar el pan y el sustento a su casa? Pues aquí vemos cómo se cumple esa profecía del Señor desde el inicio de la creación, porque estamos leyendo Génesis capítulo 3, cómo cada persona para obtener algo se tiene que esforzar, se tiene que sacrificar para llegar a obtener el pan principalmente, el calzado, las vestiduras, todo, ¿verdad? Entonces aquí también parte de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, verso 19, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Es decir, hasta que usted muera, usted va a vivir y se va a cumplir todo lo que aquí se ha hablado, todo lo que aquí yo he profetizado. Entonces, amadas del Señor, dice la palabra, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a Eva, a su mujer, que significa la palabra vida, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Qué maravillosa promesa la del Señor, hacernos ver a través de esta palabra que tú y yo vamos a volver al jardín del Edén. Pero tú y yo no vamos a volver a ese lugar tan maravilloso hasta que tú y yo respiremos en esta tierra.
Y vemos cómo en esta palabra dice que este jardín está custodiado por sus querubines. ¿Por qué está custodiado? Porque allí no va a poder acceder el ser humano común y corriente, tú como yo. Allí va a acceder aquella persona que haya obedecido, que haya hecho lo que el Señor le ordenó hacer aquí en la tierra, aquellas personas que firmaron el libro de la vida, que ya el Señor las tiene selladas y pactadas para que puedan volver a entrar a ese jardín del Edén, porque claramente lo dice la palabra y dice, pues el hombre tiene conocimiento del bien y del mal. Amada del Señor, quiero decirte en este día, que en el momento que el enemigo te infunda pensamientos de pecar en contra de otra persona, bien sea blasfemando, bien sea criticando, bien sea si algún pecado de repente alguna tenga debilidad con la pornografía, con el adulterio, con cualquier pecado que el enemigo te incite a pecar en contra del Señor, quiero que sepas algo. Tú tienes conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, porque claramente lo dice aquí la palabra. El Señor no está diciendo ya Eva es inocente, Adán y Eva seguirán siendo inocentes, pobrecitos, ellos no saben lo que es el pecado, pues conocieron lo que eran pecar. Tú y yo sabemos que está bien y que está mal. El enemigo a ti te puede dar la orden que él le dé la gana en tu pensamiento, en tu subconsciente. El problema es cuando la orden del enemigo llegó a tu corazón, porque cuando eso llegó a tu corazón, tú lo vas a hacer. Así que ten cuidado de las cosas que el enemigo te pueda estar susurrando. Ten cuidado de lo que el enemigo te puede estar llamando a hacer en estos tiempos. No apartes tu mirada de la palabra del Señor. No apartes tu enfoque de la oración y la adoración. No apartes tu enfoque de personas que te guían a ir a ese camino. Porque, amada del Señor, para que usted y yo vayamos hacia ese camino esperanzador, es necesario que nos rodeemos de personas que tienen la misma visión que nosotros. Usted no va a tener una visión mejor de lo que el Señor le dijo que iba a hacer con usted si usted anda apartada del camino del Señor, sino que usted anda desviándose y haciéndole más caso a las voces de Satanás. Porque claramente, vuelvo y te lo repito, lo dice la palabra aquí, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Satanás y ese espíritu no te va a dar por el brazo y te va a decir, oye, Esperanza, ven, yo te estoy diciendo que vayas y hagas, y ven, anda y levanta falso testimonio contra tu vecina, ven. Él te lo va a decir en tu mente, él te va a sembrar la duda, él te va a sembrar a ti la discordia, te va a sembrar a ti los malos pensamientos hacia esa persona. Pero tú eres la que vas a tomar la decisión si vas a abrir tu boca para maldecir o para bendecir. Usted es la que va a hacer la acción. Satanás te va a poner el pensamiento, pero la acción la determinas tú. Así que en este día, amada del Señor, yo quiero que tú aprendas a discernir cuando el enemigo te está atacando en tus pensamientos, porque él te va a robar la paz, él te va a incitar a hacer cosas, pero tú tienes que aprender a dominar al enemigo que está en tu carne. Porque el enemigo está en tus pensamientos, en tu subconsciente y en tu carne, esta carne en la que tú y yo habitamos. Pero el espíritu está en nuestro corazón, está en nuestras entrañas. Y nosotros tenemos que obedecer a la voz del Espíritu Santo y a la voz de nuestras entrañas para entender qué está bien y qué está mal. Porque usted y yo no somos ningunas niñas. Amén. Dice Romanos capítulo 5, del verso 12 al 19. Y con esto quiero cerrar para orar y declarar lo que dice la palabra, amada del Señor, en este día por cada una de ustedes que se han sentido acorraladas, acosadas por el mismo enemigo, que algunas veces pecan, tientan, se desvían de su llamado, se apartan de esa relación con el Señor. Hoy vamos a orar para que todo espíritu de engaño, de mentira se vaya de tu vida y de tu propósito en el nombre de Jesús. Cierro con Romanos capítulo 5, verso 12 al 19. Dice, de Adán la muerte de Cristo a la vida. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés,
la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de uno solo, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo, amada del Señor, tú y yo somos constituidas justas. Por la obediencia de Jesucristo, tú y yo somos salvas. Por la obediencia de Jesucristo, tú y yo heredaremos el reino eterno en el nombre de Jesucristo. Yo quiero orar en este día, amada del Señor, en contra de ese espíritu de engaño, para que seas libre de todo ese espíritu de engaño de serpiente. Como dice la palabra en el libro de Marcos 16:18, que usted y yo somos creyentes y tomamos en las manos a la serpiente, y el mismo fuego de Dios echa toda la serpiente de nuestras vidas. Yo quiero, amada del Señor, orar por ti, orar por cada una de ustedes que en este momento sus pensamientos están siendo persuadidos, están siendo atacados por pensamientos de temor, por pensamientos de ansiedad, porque estos pensamientos no vienen sino del mal, y Dios quiere darte paz. Yo quiero que tú hoy te apropies de esta palabra y de este momento. Padre de la gloria, vengo delante de tu presencia, Señor, ahora mismo intercediendo por mis amadas hermanas, en especial, Señor, a quienes en este momento han estado batallando en su mente con pensamientos de temor, pensamientos de ansiedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo tomo la autoridad que me es dada por el Espíritu Santo de Dios, por la cruz de Jesús, para hablarle a ese demonio de serpiente, para hablarle al enemigo y decirle que no tiene autoridad sobre esta mente, que no tienes autoridad sobre este cuerpo, no tienes autoridad porque Cristo te ha vencido en la cruz. Y yo hoy declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y profetizo que cada alma que has tenido cautiva con pensamientos de inestabilidad, hoy es libre por el poder de la sangre de Jesucristo. Te ordeno a ti, espíritu engañador, espíritu de cautividad, espíritu de astucia, espíritu de mentira, que salgas ahora de esa mente, que salgas ahora de ese cuerpo. No te lo ordeno yo, te lo ordena el nombre de Jesús. Sueltas a esa mujer, sueltas su mente, sueltas su vida, sueltas su subconsciente. La declaro apartada para Cristo, la declaro con propósito para Jesucristo, la declaro que se le revela la verdad, declaro la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón en Cristo Jesús, mujer de fe. Declaro que ya no vas a seguir luchando con pensamientos de temor, que ya no vas a estar luchando con pensamientos de ansiedad, porque es Cristo que hoy te ha traído esta palabra para darte identidad, para revelarte su amor a través de la cruz, para revelarte cuánto te ama y cuánta promesa tiene para tu vida, cuánto tiene para darte. Tienes que ser paciente y comenzar a creer en el Señor, mujer de fe, entender que es en su tiempo y no en el tuyo. Enfócate ahora en creer la verdad, en creer que Cristo murió, pero ya Él resucitó y Él te ha redimido. No importa tus pecados, no importa lo que hayas hecho, hoy eres una nueva criatura en Jesús, y Jesús te ha liberado en el nombre de Jesucristo.